La mañana había comenzado tranquila, pero en el corazón de Alex algo se encendió cuando, al entrar en la pequeña habitación de Tuna, encontró un cuaderno viejo escondido debajo de una manta. No era curioso por naturaleza, pero las páginas abiertas, temblando ligeramente por la brisa, parecían llamarlo. Con un presentimiento inquietante, lo tomó entre sus manos. Apenas leyó las primeras líneas, su respiración se detuvo. Quizás un día tendré que marcharme. No quiero ser una carga para Alex. Mai tiene razón, yo no pertenezco a su mundo. Si sigo aquí, solo causaré más problemas. Tal vez irme sea la única manera de proteger a mi hijo, y a él. Las palabras parecían atravesarlo como agujas frías. Su mano tembló. Sus ojos se oscurecieron. Alex sintió como una ola de dolor, incredulidad y rabia lo envolvía. ¿Tuna, su Tuna, había pensado en marcharse? Y por culpa de Mai. El cuaderno cayó sobre la mesa, pero la herida en el pecho de Alex seguía abierta. Cada palabra escrita con la desesperación de Tuna se clavaba más hondo, su miedo, sus lágrimas escondidas, su sentimiento de no valer lo suficiente. Alex apoyó ambas manos en la mesa, luchando por recuperar el aliento. Nunca había imaginado que detrás de la sonrisa suave de Tuna existiera tanto dolor. Nunca pensó que Mai pudiera herirla hasta ese extremo. Y entonces, por primera vez, Alex sintió miedo. Miedo de haber llegado demasiado tarde. Miedo de haber fallado en el único lugar donde no debía, el corazón de la mujer que amaba. Él cerró los ojos, con la voz quebrada, Tuna. ¿Por qué no me dijiste nada? La historia, para Alex, acababa de cambiar por completo. El corazón de Alex seguía latiendo con fuerza cuando salió de la habitación. Necesitaba encontrar a Tuna, mirarla a los ojos, entender cuánto había sufrido en silencio. La encontró en el patio, colgando la ropa recién lavada. Sus movimientos eran suaves, tranquilos, tan distintos al torbellino que agitaba el pecho de él. Tuna. Su voz salió más quebrada de lo que esperaba. Ella se volvió con una sonrisa inocente, sin imaginar nada. Sí, Alex. ¿Pasa algo? Él dio un paso hacia ella. Luego otro, como si tuviera miedo de que en cualquier momento desapareciera. Hay algo que, necesito preguntarte. Los ojos de Tuna parpadearon, confundidos por la seriedad de su tono. Claro, ¿qué ocurre? Alex respiró hondo, intentando controlar el temblor en su voz. Encontré tu cuaderno. Ella se quedó inmóvil. Por un instante, el viento dejó de soplar, el mundo dejó de moverse. Los dedos de Tuna apretaron la tela húmeda que sostenía. El color desapareció de su rostro. Yo no quería que lo vieras, susurró con un hilo de voz. Alex avanzó hasta quedar justo frente a ella. ¿De verdad pensaste en irte? Preguntó con una mezcla de dolor y desesperación. ¿De verdad creíste que no eras suficiente para mí? Los labios de Tuna temblaron. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas que había guardado demasiado tiempo. No quería que sufrieras por mi culpa, respondió, bajando la mirada. Mai. Mai me hizo sentir que yo no merecía estar a tu lado, que solo te traería problemas. Tu empresa, tu familia, yo no pertenezco a ese mundo, Alex. Él apretó los dientes, sintiendo como algo ardía dentro de él. ¿Y todo ese dolor, lo cargaste tú sola? Tuna asintió lentamente. Yo tenía miedo de perderte. Miedo de que Mai tuviera razón. Alex sintió que el corazón se le rompía al escucharla. Su mano se elevó con suavidad, levantando el rostro de Tuna para que lo mirara.
Los ojos de ella eran dos océanos heridos. Los de él, dos promesas temblorosas. Tuna. Susurró Alex, no sabes cuánto me duele que hayas vivido todo esto sola. Ella tragó saliva, incapaz de responder. Y en ese instante Alex lo entendió, el problema no era que Tuna dudara de su propio valor. El problema era que él no había estado allí cuando ella más lo necesitaba. Lo que Mai te dijo, lo que te hizo. Su voz se volvió más firme, no volverá a repetirse. Te lo prometo. El viento volvió a soplar, suave, como si el destino quisiera devolverles el aliento. Pero la tormenta emocional entre ellos apenas comenzaba. El silencio entre Alex y Tuna se hizo denso, como si el aire mismo dudara en moverse. Ella todavía sostenía la ropa mojada entre las manos. Pero su mirada ya no estaba allí. Estaba atrapada entre el miedo y la esperanza. Alex, susurró finalmente. Yo no quería que lo supieras así. Él negó con la cabeza y dio un paso más, eliminando toda distancia. No importa cómo me enteré. Lo que importa es que lo pensaste. Que sufriste tanto hasta el punto de querer desaparecer de mi vida. Los ojos de Tuna se llenaron de lágrimas, pero esta vez no las escondió. Mai. Me perseguía todos los días con palabras dolorosas. Decía que yo arruinaría tu futuro, que tu madre nunca me aceptaría, que tú, algún día te avergonzarías de mí. El pecho de Alex se contrajo. ¿Y tú le creíste? Ella bajó la mirada con vergüenza. Cuando alguien te repite algo tantas veces. Y cuando sabes que tu vida no se parece en nada a la de la persona que amas, es difícil no creerlo. Hice lo que pude para ignorarla. Pero cuando tu empresa comenzó a GP KHN, MTHY Minlagan NNG. Alex sintió un dolor agudo, como una puñalada emocional. Tú no eres un GAN NNG. Tuna, dijo con voz firme. Eres exactamente lo contrario. Eres la persona que me da fuerza cuando siento que no puedo más. ¿No te das cuenta? Ella apretó los labios, tratando de contener el llanto. Pero Alex tomó sus manos suavemente, obligándola a sentir la calidez de sus dedos. Tuna, mírame. Ella lo hizo. Con miedo, con fragilidad, pero también con amor. Si alguna vez piensas en irte otra vez, Alex tragó, la voz rota, hazlo mirándome a los ojos. No desaparezcas sin decir nada. No me condenes a buscarte sin saber si te perdí para siempre. Una lágrima rodó por la mejilla de Tuna. Yo, Sin Lee. No tienes que pedirme perdón, respondió Alex suavemente, limpiando la lágrima con el pulgar. No es tu culpa. Es mi culpa por no ver cuánto estaba sufriendo. Alex acercó su frente a la de ella. Sus respiraciones se mezclaron, tibias, temblorosas. Pero te prometo algo, murmuró. Nadie, ni Mai ni nadie más, volverá a lastimarte. Mientras yo esté aquí, tú no estarás sola nunca más. Tuna cerró los ojos, dejando que algunas lágrimas cayeran. Eran lágrimas viejas, de miedos guardados. De heridas profundas que por fin encontraban un espacio seguro para salir. Y Alex, al verlas, supo que el dolor recién descubierto era mucho más grande de lo que imaginaba. Pero también supo que no pensaba retroceder. Nunca. La tarde cayó lentamente sobre la granja, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Alex y Tuna permanecieron en silencio por unos segundos, respirando el mismo aire. Compartiendo la misma herida, pero también la misma determinación. Tuna se apartó suavemente, como si necesitara un momento para reunir valor. Alex. Hay algo más que debo confesarte,
dijo con voz temblorosa. Él frunció el ceño, preocupado. Dime lo que sea. No voy a enojarme contigo. Ella apretó los dedos contra su pecho. No solo pensé en irme, tragó, buscando fuerzas. Yo ya había preparado todo. Tenía pensado mudarme lejos, empezar de cero. Para que Mai no pudiera dañarte más a través de mí. Alex sintió como el mundo se le desplomaba por un instante. ¿Tan lejos llegó su crueldad? Susurró, incrédulo. Tuna asintió, bajando la mirada. Mai me amenazó, incluso vino hasta aquí un día que tú no estabas. Dijo que si yo no desaparecía, ella haría algo para destruir tu empresa por completo. Y... Alex, MSLM. MCHNGHN Big Bow V Antoy. El rostro de Alex perdió color. Un escalofrío le recorrió la espalda al imaginar a Mai infiltrándose así de profundo en la vida de Tuna. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó, dolido pero suave. Porque tú ya estabas mi con Vic, y con Munlaman de Ma PLC. Yo tenía miedo de que, si hablaba, solo iba a empeorar todo. Alex tomó sus hombros, con firmeza pero sin dureza. Tuna, esconder algo así no te protegía. Solo te dejaba sola frente al peligro. Mai cruzó todos los límites. Y yo debería haber estado aquí para detenerla. Ella alzó la vista, con ojos húmedos pero llenos de sinceridad. Pero Bai Ji, cuando estás aquí. MTHY Min con escena. Ese hilo de voz, tan frágil, lo atravesó por completo. Alex la abrazó sin pensar. Un abrazo profundo, protector, lleno de emoción contenida. El viento frío de la tarde acarició sus espaldas, pero entre sus brazos solo existía calor. Escúchame bien, Tuna, dijo Alex muy cerca de su oído. Tú no volverás a enfrentar nada sola. No mientras yo respire. Ella cerró los ojos, apoyándose completamente en él. Como si por primera vez permitiera que alguien compartiera su carga. En ese instante, Alex entendió algo con absoluta claridad, el dolor que Tuna había escondido no solo provenía de Mai, sino también del miedo de perder el único lugar seguro que ella había encontrado en su vida. Y ahora le tocaba a él demostrarle que ese lugar no iba a desaparecer. Nunca. La noche cayó silenciosamente sobre la granja, pero entre Alex y Tuna ya no quedaban sombras, solo una calma nueva, frágil pero real. Alex tomó las manos de Tuna y las apretó con ternura. Desde hoy, pase lo que pase, con CNGHN Chuinri Sanna. Porque han con THSNG de MMTLNMTM. Los ojos de Tuna se humedecieron, pero esta vez no por miedo, sino por alivio. Alex. Gracias por no dejar MMT Min. Él sonrió con tristeza y amor al mismo tiempo. Mai ya no podrá lastimarte. Ahora lo enfrentaremos juntos. Y bajo el cielo oscuro, con el viento frío rodeándolos, ambos entendieron que el dolor había quedado atrás. Lo que empezaba ahora, era la decisión de protegerse mutuamente, cueste lo que cueste.